Buenas, buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Te Conté número 27. Estamos acá con Ronnie Bandini. Bienvenido Ronnie, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Acá estamos con un maestro, un hombre que sabe mucho, digamos. Se podría decir que tus profesiones y tus conocimientos son múltiples, ¿no? Sí, no sé a cuál de los aspectos te referís, probablemente la faceta maker más que nada, o también, no sé si fuiste más atrás en la biografía y está también la parte de los libros, no sé. Tenés ahí como dos vetas, por un lado todo lo que es la tecnología, lo digital, la programación, y después por el otro tenés todo un lado artístico. No solo la escritura, sino también musical, ¿puede ser? Sí, sí, toco en una banda la guitarra, hacemos funk y bueno, la música igual me acompaña desde hace mucho tiempo porque si bien tuve en el medio, paré muchísimos años de toda la época del secundario, prácticamente me dediqué solamente a la música, ni siquiera tenía computadora en mi casa en esa época. Ok, ok. Bueno, Ronnie, ya vamos a ir indagando por todas esas facetas, pero a mí siempre me gusta preguntar, para iniciarnos este programa, a la gente en general, ¿cómo está? ¿Vos cómo estás? Estoy muy bien, muy bien. Ya un poco cansado hace el viernes, no te voy a mentir, Me imagino. pero bien. Sí, Ok, ok. Y me comentaste por ahí que no estás con una infusión, pero estás con una bebida igualmente. sí. ¿Se puede mostrar? ¿Lo tenés ahí a mano? Tengo una copa de vino. Ahí está. ¿Qué vino es? Es un Malbec y es todo lo que te puedo precisar porque lo encontré abierto y se abrió ayer, no sé. No era mío el vino, pero acá lo estoy tomando. Sí. Ok, ok, ok. Bueno, vamos a ir un poco comentándole a la gente porque vos principalmente digamos, lo que es, digamos, referente en tu biografía es esta cuestión de la contracultura maker. Así como para ir arrancando, ¿podrías explicar a grandes rasgos, si querés profundizar, qué sería la contracultura maker? La contracultura maker es una construcción que se hace sobre la cultura maker tradicional, con la cual mucha gente ya está en contacto porque ingresó en muchos ámbitos, en la vida laboral, en lo educativo. Y la necesidad de crear como una variante sobre la cultura maker tradicional tuvo que ver con la extrañeza que existía un poco en el ambiente maker sobre la utilidad de las máquinas que yo estaba haciendo. No es que fuera muy importante, pero parecía que ahí había como una diferencia y en muchas ocasiones como increpándome porque hacía algunos proyectos que tenían como bastante complejidad y en definitiva tenían una utilidad casi nula o se hacía todo eso para rescatar una historia, abrir una conversación. Entonces ahí empecé a pensar que tenían en común la mayoría de las máquinas que hacía y en qué se podía diferenciar de la cultura maker tradicional y surgió la contracultura maker, donde por el nombre que tiene, en principio la intención es oponerse de alguna manera a lo establecido. Ok, entonces digamos que vos la noción de contracultura, vos la traes de otros autores o creadores, o digamos vos en su momento dijiste, voy a hacer esto y le pusiste ese nombre. ¿Cómo es más o menos? Empezó, bueno, la idea de contracultura no, obviamente no tiene nada que ver con esta aplicación, existe desde antes, pero también un poco lo que a veces cuento en las charlas es que se dejó de usar, fue algo que tuvo como un pico en los años 60 y después fue como perdiendo valor, pareciera, ¿no? Y para algunos de nosotros la contracultura sigue siendo una posibilidad y acá está este juego también con el cultura maker, entonces el, el giro vino por ahí también. Y prácticamente algo que pensé que era un camino individual, después encontré muchísimo eco en muchas personas que tienen una visión similar o que se sienten interesados, que quizá todavía no participaron, pero como se sienten interesados en empezar en este camino. Ok, ok. Em, y en este sentido, vos, digamos, no quiero equivocarme, vos, ¿qué serías? ¿Licenciado en programación? ¿Estudiaste tecnología, diseño industrial? Digamos, en qué ramas te especializaste vos para comenzar por este camino? Bueno, un poco cómo indagás en la pregunta está bien porque hacer dispositivos requieren diferentes disciplinas. Yo Sí, originalmente soy programador, ok, yo programaba computadoras desde chico,
cuando estaba en el colegio primario, llegó a mi casa una microcomputadora y lo único que se podía hacer para interactuar era programarla. Mm, Entonces así aprendí a programar como muchísimos chicos de esa misma generación. perfecto. Y después tuve una época en el medio donde no abandoné prácticamente todo lo que tuviera que ver con tecnología y programación, no tenía ni siquiera computadora en mi casa. Me dediqué a la música, que fue prácticamente todo el secundario. Y después, en la época de la universidad, cursé dentro de la carrera de ingeniería informática. Tenía 2 títulos intermedios y a los 4 años, en el segundo título, ya decidí dejar de estudiar. Así que esa es mi formación. Y después, por otros lados, siempre tuve intereses en electrónica, pero no una formación tradicional. Y con respecto al diseño, que es otra cosa también necesaria, en principio por el tema de los gabinetes, Claro. eso también fue un desarrollo posterior y como parte de lo que plantea la misma cultura maker, que es el active learning. A medida que fui viendo que necesitaba estas cosas, la fui desarrollando. Ok, y en ese sentido, digamos, vos ya cuando, digamos, te alejás de todo lo que es el camino universitario y comenzás a crear o a, en este sentido, a ser maker, vos ahí decís, bueno, me pongo a programar o decís, ya me pongo a crear. No, tuve muchos años trabajando y haciendo cosas exclusivamente de programación. Trabajé en seguridad informática y después en desarrollo. Mm, Y después de eso vino una etapa más asociada a la literatura. Y de la literatura es donde, que cada etapa era como negar lo anterior, de la literatura es el punto previo a esta etapa. ok, Y fue como un deseo de cambiar un poco la escena en la que me estaba moviendo y también de integrar distintas cosas que hasta ese momento habían sido de alguna manera excluyentes. Entonces empezó partiendo con las referencias que tenía en la literatura, porque todas las primeras máquinas tienen su origen en la literatura. Y también al principio con muchas menos habilidades y eso después también lo fui desarrollando y fue evolucionando, ¿no? pero, y en este caso, ¿qué es lo primero que vos decís? Porque se puede ver mucho en tu contenido estas referencias y estas ataduras a la literatura, que en todo me gusta que siempre que haces una máquina, digo, lo vinculás con un libro, con un autor. Digo, ¿dónde nace esa cuestión de voy a crear esta primera máquina o este primer dispositivo? ¿Qué se te ocurre si lo voy a hacer? Al principio, bueno, la creatividad aplicado a la cultura maker Mm, es como una... Al principio le pasa a mucha gente que quizá dice necesito resolver cuestiones técnicas para poder hacer algunas cosas, encender una luz, reproducir un audio, hacer un movimiento y te parece que la dificultad está ahí, y después cuando la gente atraviesa esa dificultad técnica se encuentra igual en un punto de partida con lo creativo, que va por otro camino completamente diferente. claro. Entonces al principio quizá me pasaba que me costaba un poco más identificar ideas para hacer algo, era más el entusiasmo por hacer que lo que se me ocurría. Y ahora lo que pasa, como la creatividad en estos términos es una práctica, no tengo tiempo para hacer todo lo que se me ocurre todo el tiempo para hacer. Y también limitaciones que tenía antes en lo tecnológico, ahora sé que están resueltas y eso me permite imaginar todavía muchas más cosas. Ok, y digamos, hasta ahora, ¿cuál es digamos, como lo que creaste con el que más, digamos, te encuentres en eso, digamos, ¿qué es lo primero que vos creaste en este sentido? ¿Qué es el primer dispositivo que vos hiciste? Porque yo sé que datan en las redes, pero no sé si vos tenés alguno que, vos decís, alguno que no se registre. No, el primero fue concretamente la máquina para leer rayuela, porque Ahí de va. hecho el disparador fue como perseguir los rastros de la existencia de una máquina para leer un libro. Mm, Entonces, esa idea me había parecido ya muy interesante, esa máquina que mencionaban en un documental no se parecía en nada a las máquinas que yo conocía, y así empezó todo. Entonces, después de investigar ese tema, encontré que esa máquina no existía, ahí pasé a preguntarme por qué nadie la hizo en todos estos años, y pensé, bueno, voy a intentarlo. Ya sabía que era como tenía dos condiciones que para mucha gente eran expulsivas, tenía una complejidad tecnológica, y después, por otro lado, era completamente absurdo dedicar tiempo a fabricar una máquina para algo que en realidad nadie necesita. Y claro. curiosamente, esta combinación de factores fue lo que me animó a intentarlo. Y también pensaba, bueno, si de última no lo puedo resolver,
nadie pidió este dispositivo, va a ser lo mismo para todo el mundo. Así que la máquina para leer Rayuela fue la primera seguro y después, si mal no recuerdo, le siguió El Expendedor de Literatura, que para su época y su ambiente también me sorprendió que tuvo como una aceptación de la gente, una viralización, también algún interés de los medios. Así que esas fueron las dos primeras máquinas y dos que se originan en la literatura. Claro, porque vos incluso tus diseños, corregime si me equivoco, pero yo veo que vos los haces y después vos cargas los diseños a páginas vinculadas a esto, pones cómo hacerlo, digamos, no hay un fin lucrativo en este sentido, sino que vos haces y compartís. Sí, no es algo exclusivo que hago yo, eso es muy común adentro del ambiente de los makers. Mm, En la cultura hacker tradicional eso siempre sucedió. Para mí que venía, la actividad anterior había sido la literatura, el contraste entre esos dos ambientes fue realmente muy grande, claro, ¿no? Porque en lugares donde no hay nada para repartir, la gente se pone como muy mezquina, muy endogámica, muy obsecuente del poder. Y en contraste, este otro ambiente siempre fue justamente lo contrario, muy de colaborar. Yo lo que estoy haciendo, que es publicar mis proyectos, tiene varios sentidos, por más que de afuera no parezca. Uno dice, ¿por qué no registraste, por qué no patentaste? Que es lo que me preguntan cuando siempre que se viraliza un proyecto, es eso. Ojalá lo hayas patentado. O sea, es lo que primero se le ocurre a la gente y es lo que yo, por ejemplo, jamás hago. Y la gente con la que me contacto jamás hace. Yo para mis proyectos obviamente entré y aproveché el trabajo de otras personas claro. y trato cuando hago un proyecto de devolver eso, de también motivar a la gente a que haga dispositivos, a que los modifique, a que aprenda algo. Entonces, para mí en general los proyectos no están terminados salvo que también pueda darles esa parte que mucha gente igual no accede, solamente la gente que tiene interés en el Claro. detrás de escena. Pero para mí es importante siempre que puedo, alguna vez tampoco puedo porque o me dan alguna parte para probar que me impide hasta cierta fecha lanzar algo, o porque es un proyecto comercial que me encargaron y lo estoy mostrando, pero no tengo libertad de decidir sobre ese dispositivo. Pero en general siempre que puedo lo hago. Ok, ok. Y en este caso yo entiendo que te pasó capaz mucho con creo que, no sé si será el dispositivo más famoso que creaste, que es el que llama el reggaetón Bigone. No sé si es el que ha tenido más impacto o también tenés otro por ahí dando vueltas. Sí, hubo varios que en algún momento generaron atención, pero el caso del reggaetón bigón fue como demasiado, fue para todo lo que uno podía haber imaginado. Y en ese momento pasó medio particular también porque en realidad se viraliza cuando yo escribo en la red X, que en ese momento todavía creo que era Twitter, Sí, dos, tres pantallas, estoy haciendo esto y una foto del dispositivo y me fui a dormir y al otro día había explotado todo. Y en el medio entonces la gente empezó a decir, bueno, vos sos maker, pero ahora que esto se viralizó en esta escala, seguro que vas a hacer una empresa, vas a claro. patentar el Te producto. apretaron por el lado ahí moral. Claro, y aparte, como me decían, ¿por qué ya publicaste que lo hiciste y después no publicaste el proyecto? En realidad no estaba pudiendo los primeros días por justamente todo el revuelo que se había armado en la viralización, en los medios, pero ni bien tuve la posibilidad de sentarme y escribirlo, obviamente también en ese proyecto publiqué el código fuente, el tutorial Sí, y di aparte talleres para explicar cómo hacerlo. Así que ese caso que fue el más popular tampoco fue la excepción en eso. claro. Que incluso todo nace de la idea de, había un vecino molesto con música que la corte. Sí, igual las ideas sobre este tema bueno, los medios básicamente trataban como que para mí el ruido era insoportable y por eso creé una máquina para solucionar eso. El ruido era bastante insoportable, pero yo hice la máquina no por eso, sino porque todo el tiempo estamos buscando los makers excusas para fabricar algo. Y esa fue una excusa para aplicar algunos conocimientos que tenía, para pensar cómo se puede llegar a resolver esto. Así que tuvo que ver con eso y era completamente anecdótico el tema del vecino, ¿no? Aunque también se solucionó, obviamente. Y ahora, ¿cómo estás con el vecino? ¿Está todo bien o...? En realidad nunca nos conocimos, era como Ah, pared interna sí, entre casas, así que no, más allá de yo hago algún chiste a veces con que
prefería ser una máquina que ir a tocarle la puerta. En realidad nunca supe cuál era la puerta. Ahí va, ok. Y escucha, me gustaría también ir por este lado porque, digamos, la contracultura maker también nace por una cuestión de crítica a la industria tecnológica actual, digamos, ¿no? Eh, ¿Cuáles serían esas críticas que vos le haces a la industria como tal de ahora? En realidad, me parece que lo más importante en todo esto es correrse de ese papel de consumidores reflexivos Mm. o de apenas usuarios, cuando las personas, todos podemos ser mucho más creativos. Después también en la gran oferta, en la oferta masiva de dispositivos, no se contemplan necesidades más particulares que pueden tener las personas. Entonces también al convertirse de usuario en maker, uno tiene más posibilidad de actuar sobre la tecnología y cómo esa tecnología se va adecuando a nuestras necesidades. Y un poco hay toda una rama que tiene que ver con la contracultura maker, que es más de activismo, que viene por estos lados, ¿no? También la oposición, obviamente, a la obsolescencia programada, pero fundamentalmente al papel en el que quieren dejar a las personas. Y, y eso está ahí dando vueltas y se modifica muy rápidamente a partir de que uno empieza a animarse a hacer cosas. Ok, ok. Porque también el otro día tuviste hace muy poco una entrevista en Philo News y vos comentabas esto de que te había llegado un lavarropas y ese lavarropas después se quedó obsoleto y le hiciste como una reconfiguración y le añadiste algunas funciones capaz más divertidas, más lúdicas. Digo, también puede ir que vaya por este lado una cuestión de dotar de personalidad aquellos objetos que tal vez tienen solo un fin y vos decís, che, démosle un poco más de humor, de cariño, de color. eh, Y bueno, sí, esto que hablábamos antes, ¿no? Las críticas cómo en definitiva nos llega la tecnología a nosotros y claramente el papel que le damos a esos dispositivos, cómo es nuestro protocolo de interacción, cuáles son los laberintos de uso que nos plantean ya los fabricantes. Todo eso se modifica nuestra relación con la tecnología y modifica cómo quedamos nosotros después de eso. Y en este caso empezó por ese tema, empezó básicamente por un caso más, porque aparte a partir de que publiqué este proyecto se contactó mucha gente con problemas similares con otras marcas de lavarropas en otras geografías y era lo mismo. Entonces, a partir de la obsolescencia programada, el decir, por un lado le voy a extender la vida a este dispositivo que no sí, tiene por qué morir acá, claro. en el camino voy a aprender cosas y también vamos a ver si esto, ya que le estoy metiendo mano y tengo la posibilidad de diseñar desde cero como quiero que sea mi interacción con el dispositivo, vamos a hacer un dispositivo mucho más divertido que los dispositivos que a menudo usamos. Ok, ¿y te han convocado tal vez empresas para hacer estas modificaciones o desarrollos a ciertos productos? ¿En base a esto o en base a otras cuestiones que vos has tenido llegada? Empresas no, sí mucha gente que necesita dispositivos de todo tipo. En general las propuestas aparte suelen ser muy extrañas, Claro. muchas rondan lo ilegal Ok. y en general lo que pasa es que hay gente que justamente no puede recurrir a, a dispositivos que están hechos para necesidades muy particulares y tampoco se animan, al menos hasta el momento que me contactan, a meterse en la cultura maker y a decir voy a tratar de hacer algo de esto yo mismo Claro. hasta donde llegue, sino que es muy, muy iniciático el tema de, bueno, necesito este dispositivo extraño, ¿cuánto me cobras por hacerlo? Claro, ¿hasta cuándo, hasta cuánta guita puedes hacerlo? Em, y escúchame, y también no sé si pueden ir un poco de la mano porque también, bueno, la tecnología, digamos, a día de hoy avanza a pasos agigantados, pero también lo que impacta mucho es la cuestión de la IA. Ahora, ¿qué tanto van todo lo que es la cultura maker con la IA? No sé si están más o menos vinculados, si mantienen distancia. Está muy vinculado. Quizá el camino más sencillo, especialmente para gente que se sumó recientemente, es utilizar la inteligencia artificial generativa para resolver cuestiones técnicas que uno hasta ese momento no domina o para simplificarlas. Entonces, ese es, por un lado, como cualquier programador, cualquier persona que trabaja con tecnología, el recurrir a la inteligencia artificial de esa manera. Pero después lo que tratamos de ver en la contracultura maker es cómo pasarse un poco detrás de bastidores
y más allá de que uno en términos teóricos conozca cómo funciona la inteligencia artificial, animarse a entrenar un modelo, animarse a meter inteligencia artificial en pequeños dispositivos que a priori pareciera muy complicado y eso también se puede hacer. Entonces, todo ese tipo de usos de la inteligencia artificial son también fundamentales y en la contracultura maker tratamos en los talleres y en las charlas de motivar esas direcciones. ¿Hay algún referente en el mundo maker? Digamos, algún, digamos, este es el líder de la cultura maker, que decís, nos apoyamos sobre él, o vos decís, sigo sus pasos. Respetamos y estamos fascinados por todos los que hicieron cosas importantes en la tecnología, en la teoría de la información, Claude Shannon, Alan Turing, sí, Margaret Hamilton, eh, la verdad interminable y justamente porque son cosas aparte muy concretas en las que todos podemos estar de acuerdo en lo importante que fueron para la historia de la tecnología, lo que en ciertas épocas pudieron plantear, así que muchísimos. Y para algo más reciente, los makers, es una opinión personal, pero creo que la comparte muchísima gente que hace dispositivos. Massimo Vanzi en Italia, que él es el creador de Arduino, que es una placa que es muy popular y que posibilitó un montón de cosas. Pero hay un montón de personas. Eso te iba a preguntar porque el tema del Arduino, yo lo había visto en un montón de tus videos que lo mencionabas, no tenía ni idea qué era, porque mucho no entiendo. Entonces vos me decís que es una placa, pero que es una placa bastante particular. Sí, es una placa que crearon, también es interesante saber que se hizo en Italia, porque una vez todo este tipo de avances tiene la idea de que se diseñan en Estados Unidos y se fabrican en China y de repente Claro. te cambia un poco las concepciones. Pero fue una placa de código abierto para desarrollar proyectos electrónicos que se originan más bien en un ambiente de estudios artístico, como para posibilitar proyectos de artes electrónicas. Y este fue el punto de partida para un montón de dispositivos que existen hoy en día y para darle el impulso definitivo a la cultura maker. Se podría decir que es como el Linux de las placas. Sí, 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 algo fundamental, o no sé, para ir un ejemplo en la música, no sé, el Fender de las guitarras en la música, no sé, algo así. Ok, ok. Em, quiero que me comentes, ¿dónde has notado el mayor impacto de tus inventos, de tus desarrollos? Generan interés en distintos grupos de personas, lo cual me alegra. Yo, originalmente los proyectos estaban destinados únicamente a un nicho de tecnólogos, entusiastas de la inteligencia artificial, programadores. Ese era originalmente el público. Y después esto se fue ampliando y extendiendo en distintas direcciones que fueron insospechadas. En principio, mucha gente relacionada a, por ejemplo, el tema de la máquina que estoy tratando, que a veces puede tener que ver con un escritor en particular o con una historia en particular, como la máquina de hacer llover acá en Argentina, inspirada en la historia de Juan Baigorri Velar. Entonces, por un lado, la gente relacionada a esos temas, por otro lado, gente que está muy interesada en la tecnología desde un punto de vista de poder usarla para combatir aspectos negativos de la tecnología. Entonces, esto fue como permutando y siempre me pone muy contento que sean personas con intereses diversos. Y también hay como un trabajo que al principio no lo hacía, de querer explicar un poco mejor las máquinas que hago, no solamente repositorio de software, sino que hay un esfuerzo más en comunicarlas. Ok, ok. Porque en ese sentido, vos también, no sé si en el comienzo en el que vos quisiste arrancar en redes, vos arrancaste con el propósito de hacerlo conocido y divulgar, y dijiste, bueno, voy a compartir y vemos qué pasa, o dijiste, en ese momento dijiste, quiero crear una comunidad. No, 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 en absoluto. Las redes sociales nunca me gustaron Ah, de ok, ninguna manera. Yo aparte como participo de Internet desde una época muy, muy antigua, donde era absolutamente otra cosa. La época de las redes sociales. Bueno, en fin, así que no, no, no era perseguido. Yo básicamente en mis redes tenía una cuenta que hasta ese momento lo usaba más que nada para la literatura y un poco claro. difundir las cosas que hacía. Y ahí mismo fue que subí algunas pantallas. Bueno, ahora
estoy haciendo esto y ese fue el punto de partida, no una decisión consciente sobre armar ningún tipo de comunidad. Ok, y ya que lo mencionás, el Internet a día de hoy, digo, ¿qué opinás de lo que está haciendo actualmente las redes sociales, el Internet como se utiliza hoy día, la sociedad vinculada con esta? Bueno, eso no soy nada original, al igual que muchas personas, tengo un montón de críticas a básicamente la forma en que las redes sociales se explotan a través de una rama de la inteligencia artificial llamada Machine Learning, Sí. la predisposición, la dependencia de las personas. Así que con respecto a eso, esa es mi visión, que, insisto, no es para nada particular. La comparte mucha gente. Pero bueno, siempre la historia del hombre y la tecnología es un poco así que también hay que ver en qué nos vamos convirtiendo y cómo vamos lidiando con un montón de cosas que vienen pasando y las que van a pasar, que van a ser todavía un poco más pronunciadas. Ok, sí, porque en este sentido, viste que hay mucha gente que tiene como, ya como cuando está explotando ahora la IA y todas las cuestiones, hay mucha gente con una noción muy positiva y con una noción muy negativa de lo que puede llegar a pasar. ¿Vos dónde te parás más? Bueno, inteligencia artificial no significa lo mismo para toda la gente. Entonces hay Ok, gente con la que uno habla y quizá es sinónimo de ChatGPT. Entonces su visión cuando está hablando de IA es específicamente de una rama, de un producto. Y para nosotros, los que trabajamos con tecnología o los que usamos mucho la tecnología en alguna etapa de nuestras vidas, vemos que esto no es una revolución, sino un largo proceso claro, y también a veces, no todos, pero algunos somos un poco más conscientes de un poco el efecto ELIZA que tiene la inteligencia artificial, algunas intenciones que están por detrás, o siempre podemos de última recurrir a algunas bases de cómo funciona eso y eso nos quita ese entusiasmo que tienen otras personas. ¿Sí? ok. ¿Qué es el efecto Liza? Tiene que ver con un chatbot de hace muchos años que tenía en un lenguaje de programación muy rudimentario. Lo que hacía era básicamente tomar como la personalidad de un terapeuta de la escuela rogeriana. Y en esencia el programa tenía muy pocas líneas y lo que hacía era reformular cosas que le decía a la otra persona. Entonces la otra Ok, persona decía, estoy triste, y le decía, ¿por qué estás triste? O claro, pensás que está mal estar triste, y avanzaba de esa manera una conversación, como en esos términos, y la persona que lo creó el programa, que trabajaba abriendo toda esta información con su secretaria, notó que la secretaria no podía dejar de utilizar el programa, a pesar de que sabía perfectamente cómo estaba hecho. Entonces claro. tiene que ver con asignarle características a un software que claramente no tiene, como una comprensión exagerada, como emociones. Y Claro. esto sucede hoy en día, que a vos te debe pasar con alguien alrededor que usa, por ejemplo, los LLM de una forma en que a uno le llama un poco la atención, cómo se involucran emocionalmente o el papel que le dan, ¿no? Claro, porque encima este proyecto me decís de qué año es. Creo que del año 50. Claro, mirá qué raro que encima hoy en día estamos teniendo la discusión, una inteligencia artificial no puede reemplazar a un terapeuta. Y la finalidad con la que se creó hace más de 70 años se inició así y la gente ya se comprometía emocionalmente. Y a día de hoy decís, che, no hagas eso y la gente le sigue pasando lo mismo. Exactamente, exactamente. Acá estaba mirando si me salía el año. No, un poco después, 64. Ahí va, ahí va. Igual hace mucho ya. Eh, Sí. Claro, la gente, me incluyo que nos impacta el hecho de ver cómo evoluciona la IA a pasos agigantados. Vos decís, claro, esto ya viene hace un montón. Lo único que le vienen alimentando, alimentando, y en un momento, digamos, es verdad que vos mientras más código o sea, mientras más lo haces practicar, más crece, o se van haciendo diferentes códigos que van haciendo que esa IA crezca de manera diferente. O sea, como que la van reformulando, ahora está ChatGPT, después salió DeepSeek, ahora está Google Veo 3 me parece también. Es muy complicado a mí hablar de inteligencia artificial Ah, ok. porque si yo sé que me voy a meter en el tema y te va a aburrir a vos y No, no, hablar no. desde el sentido común es complicado. Eh, Las visiones que tenemos nosotros desde adentro son muy diferentes a veces a lo que es el uso Ok. de estas tecnologías y, y obviamente igual no dejamos de reconocer
el impulso que tuvo reciente, porque obviamente cambiaron algunos paradigmas y esto se aceleraron un montón de cosas, y eso también lo reconocemos. Pero mi opinión de la IA es una opinión que va a veces un poco más atrás en algunos temas Mm. y, y esto, salvo para el ambiente de los más nerds, suele ser como muy aburrido. ¿Querés comentarlo? No hay problema, ¿eh? O es muy específico, decís vos. No, 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 hablemos de otra cosa, Ok, sí, ya ok. habrá un canal para esto, sí. Ok, ok, bueno, vamos a estar atentos entonces. También vos sos mucho, te he buscado y has estado en muchas charlas y que seguís haciendo, hace poco también estuviste en la Feria del Libro, ¿puede ser? Sí, sí, Ok, sí. ¿tenés esta cuestión de divulgar o por lo menos de compartir, digamos? Estás ahí constantemente al pie del cañón. Sí, me gusta, básicamente cuando un tema me apasiona y también noto que hay una audiencia que le podría interesar, me gusta ese momento, me gusta presentar las historias que están relacionadas a los temas que investigué. Entonces, en la Feria del Libro, por ejemplo, fue una charla alrededor de todas las máquinas que surgieron de la literatura y las circunstancias de cada una. Entonces, tuve la ocasión de contar un proyecto relacionado a Roald Dahl, a Lewis Carroll, hablar del nictógrafo, que eso, cada uno de estos temas te va llevando de referencia en referencia Claro. y siempre hay objetos o dispositivos relacionados, así que estuvo bueno y también llevé, que eso no siempre sucede, algunos dispositivos para probar ahí. Entonces también es interesante después de contar la historia que la gente puede interactuar con las máquinas. Ok. Y hablando de esto, ¿tenés algún dispositivo o proyecto que estés diseñando ahora? Que se pueda mostrar, obviamente. Y miro así al costado porque acá tengo la mesa con un montón de cosas. Todo el tiempo estoy haciendo varios dispositivos. Sí. Ahora estoy trabajando en la actualización del Pocket Gun, que el Pocket Gun es como una evolución del Reggaeton Bigón. Es un dispositivo más pequeño que tiene como el Ah, mismo propósito, pero no usa inteligencia artificial. Y estuve trabajando en optimizarlo porque es algo que la gente requiere mucho y la versión que se viralizó todavía se podía mejorar un poco, así que eso es una de las cosas que está ahí dando vuelta. Y después algunos dispositivos que voy a tratar en el taller que voy a dar ahora en la Fundación ICBC. Entonces estoy también probando ahí con unas placas y no sé, varias cosas más que ya encontrarán su momento. ok, ok. Bueno, y también, ahora me gustaría ir un poco por el lado capaz de la literatura. Digo, que vos también estás todo el tiempo citando autores, citando libros, pero lo que también vi es que vos tenés muchas novelas escritas. Por acá tengo algunos nombres, tengo Voz de Teremes, si querés hacer alguna aclaración de alguno, tengo Luces a través del humo, La Gran Monterrey, El sueño de Colbert, Crónicas de motos, Macadam, digo, son un montón. ¿De dónde nace esta pasión por escribir? Sí, bueno, uno de los libros igual no es una novela, es un libro de crónicas, Ah, perdón, perdón. pero sí, no sé, en realidad es como una manía, un mal hábito que tuve muchos años, pero también surge la idea de hacer literatura después de haber estado 10 años tocando en una banda, y en el agotamiento de esa experiencia que significaba salir a tocar, vi el tema de Uy, pensar, bueno, puedo quedar con la mínima expresión de bien. Tenía que ver con que en esa época tenía trayectos muy largos, bueno, era otro mundo, ¿no? Principios de los años 90, y había un disfrute no solamente en la escritura, sino también en la lectura. Y esto me acompañó mucho tiempo, y la literatura igual sigue siendo una parte importante de cómo comunico los proyectos que hago, del vínculo en la investigación de algunas historias, así que sigue estando presente. ok, porque también vi que en algunos tal vez cuenta, me parece que en el sueño de Colbert es como que pude leer tal vez algo que sea un poco tal vez referencial también a tu vida, el hecho del desarrollo del libro, Sí, en realidad en todas en esas todos. novelas que son ficción, lo más importante no es la conexión con algún dato real, sino que funcione dentro de la literatura. Lo que también Claro. pasa es que suelo escribir de algunos temas que transité muy bien, Mm. entonces eso está ahí. Hay uno de esas novelas que tiene que ver con la música, pero en las otras siempre hay personajes que tienen contacto con lo tecnológico y son
Más allá, no está pegado a la verdad, pero se habla de personajes y situaciones que conozco. Ok, ok. ¿Y ahora estás escribiendo algo o estás como en un parón creativo? No escribo ficción, hace ya varios años que no escribo, Ah, tengo algunas novelas por ahí que quedaron de esa época dando vueltas y todo lo que escribo ahora tiene que ver con colaboraciones para alguna revista, algún libro, las charlas, la divulgación de los proyectos y está básicamente orientado ahí. me encanta porque las etapas de tu vida son como muy segmentadas. Acá escritura, listo, se terminó. Ahora cultura maker. Y después tenés tu etapa musical que me decís que fue durante la adolescencia. Sí, sí, pero bueno, también como verás ahora sigo tocando en una banda, Ah, lo que tiene que ver con escribir sigue estando muy presente. claro. Es más que nada una etapa de integración entre las cosas, más allá de que algunas sean las más visibles, Sí. están todas ahí dando vuelta. Ok, ok. Y en ese momento en el que vos decidiste, capaz, cuando eras más chico, hacer música, que vos dijiste que me llegó una microcomputadora, la modificaste y en un momento dijiste, chau esto, ahora me pongo con la música. Esa etapa, ¿cómo fue? Digo, ¿cómo te vinculaste con la música? ¿Hubo algo de la tecnología, pero quedó medio de lado? Bueno, yo era nerd cuando todavía esa palabra no era algo cool y no era algo masivo ni Claro. aceptado. Entonces, o sea, así como yo ahora noto que los chicos que son programadores o que les gusta muchísimo la tecnología lo sacan y es un tema que los hace quedar bien, eso claramente no era así en los 80. Entonces, cuando yo entro al colegio secundario, mi intención era sociabilizar, conocer chicas, hacer algo interesante y me pareció que no tenía nada que ver ese mundo del que venía con lo que quería hacer en ese momento, así que vino por ahí. Y obviamente ahora con uno mirando desde esta etapa, lo que fue esa etapa, dice, hubiera integrado esas dos cosas y eso podía haber sido muy interesante, pero no se me ocurría que era una posibilidad. Así que esa fue la intención. Ok. Pero, o sea, ahora como que consiste fusionarlo y digo, seguís en la banda y... ¿Cómo se llama la banda? Go Cangrejo. Go Cangrejo. ¿Están tocando en lugares? ¿Están haciendo música de manera reservada? Sí, es una banda muy curiosa formada por el bajista, es mi compañero de secundario de 1987, el mismo con el que Ok. tuvimos la banda en aquel entonces, y después los otros dos músicos trabajan también de la música, entonces tratamos de acomodar las actividades de Go Cangrejo en cuanto el trabajo de ellos lo permite, ¿no? Porque trabajan y tocan para alguna gente conocida, viajan. Entonces, en el medio que ellos pueden, metemos algunas fechas nosotros. Pero siempre es, obviamente, sin la exigencia de algo profesional y más que nada una conexión con la amistad, el disfrute y la música, por la música en sí. Ok. Entonces es como que ahora no están como, digamos, haciendo algún disco o algo en particular. O algo por ahí guardado que... Estamos componiendo algunos temas de algo que quizá en algún momento termine de formar parte de una obra, pero sin otra idea que eso, a medida que podemos. Ok. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere introducirse en el mundo maker? Un maker, como solemos decir, es alguien que hace en realidad, no que se queda pensando en qué tiene que entrar. Para mí no hay barreras de entrada y es muy apasionante meterse, entonces que sencillamente lo hagan. A veces pasa que hay gente con muchísimas ganas y después empieza pero pierde el entusiasmo porque quizá la forma en que encara esto, vos podés agarrar una placa Arduino y un LED y un botón y que eso sea algo interesantísimo y un camino que te lleve a otras cosas, o eso puede mirarte como una responsabilidad, como 30 otras cosas de tu vida y que intentes hacer algo y te trabes y lo dejes y nunca más lo toques. Entonces los caminos son múltiples y yo tengo la suerte en general de estar rodeado de las personas que de estas dos opciones encaran la del entusiasmo y eso es el punto de partida para muchísimas otras cosas. Pero ya que aunque tengan un interés en esto, me parece que es un punto de contacto y eso me parece buenísimo y a veces también uno en un momento lo encara, se complica, pero después lo volvés a encarar y se termina destrabando. Ok, y en ese sentido, vos ahora estás, como dijiste, estás dando un taller.
Digo, en ese taller la gente, ya un poco también le hacemos publicidad, digo, la gente se puede introducir, necesitas tener algún conocimiento. Es un taller de introducción a la contracultura maker, con lo cual no hace falta tener conocimientos previos, igual Uy, banca, banca si como así, jugador que se está lo va a cortando. poder, Uy, sí, ahora a ver ahí si vuelve. Creo que ahí estás, ahí estás. decía que es un taller de introducción, no hace falta tener conocimientos previos Mm, y vemos desde temas teóricos relacionados a la historia y la relación del hombre, la máquina, el autómata, el robot, y después ya vamos a específicamente la contracultura maker, qué tipo de herramientas hacen falta, cuáles son los conocimientos que hay que desarrollar, cuál es la actitud creativa, los templates, y después terminamos efectivamente intentando desarrollar un dispositivo. ok. Ronnie, te quiero hacer una pregunta, así como ya para ir dándole un cierre. Quiero que me comentes, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es mi sueño? Difícil la pregunta. O capaz algún objetivo que tengas de acá, no sé, a Mi- 5 mi- años. esas son muy diferentes. No, pero ya yendo en la línea de los sueños y relacionado a lo que hago y al tema que básicamente nos pone en contacto, tengo un sueño de que la gente se anime a tratar a la tecnología de otra manera y a cambiar la forma en que aprovechan la tecnología. Y, y por momentos parece que es algo posible porque hay muchísima gente interesada en esto que hacemos, en la cultura maker, en la contracultura maker y en tener dispositivos que desafíen un poco lo que está establecido. Ok, que incluso capaz manipular la tecnología cada vez se hace más accesible, digamos, que antes. Sí y no se hace, parece más accesible porque uno tiene acceso de repente a más información, a más comunidades, pero después por otro lado hay muchísimas buenas excusas para no hacerlo y a no meterse. Entonces es como queda ahí como balanceado. Ok, ok. Em, bueno, Ronnie, muchísimas gracias por haberte pasado por el té con té. Uy, para qué. Ay, pensé que te habías tildado. Eh, ¿Estás? Hola. Buenas, buenas. Ahí está. Nos Está medio viene. cortado, no sé si se ve bien. Ahí se ves como que te vas, venís en fotogramas. Hoy el internet está jugando una mala pasada, pero no pasa nada. Ronnie, muchísimas gracias por haberte pasado. Gracias por compartir todo lo que sabes sobre la contracultura maker y de la tecnología en general. Así que espero que a las personas que hayan estado por ahí también les haya servido. Así que bueno, Ronnie, te mando un saludo. Que tengas buen fin de semana. Que termines el vino.